Bienvenidos al capítulo 5 del aula taller titulada Vivir para contarlo. Hoy la animadora sociocultural Beatriz Janet Navas explicará el tema, los personajes. Mucha atención. Hola, ¿cómo están? Otra vez aquí en nuestra quinta sesión de Vivir para contarlo. Hoy les traigo el tema de los personajes. Empecemos entonces por decir y definir qué es un personaje. Nosotros sabemos que los personajes son los que van a realizar la acción dentro de la historia que vamos a contar. ¿Quiénes pueden ser personajes? Y aquí tenemos que pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser animales, pueden ser abstracciones o simbolismos como por ejemplo la libertad, la muerte. ¿Por qué no poner un narrador protagonista como la muerte y ponerlo también como en primera persona, como protagonista, como personaje? Es interesante. De hecho, existen infinidad de muestras de estos personajes. En animales vemos, por ejemplo, conocimos al gato con botas, que nos lo muestran desde que estamos pequeñitos. También tenemos ahora, con escritores actuales, hay una novela donde Bonnie, que es un perro, es el protagonista en una novela de Paul Auster, que se llama Tambuku, y que ustedes la leen y es preciosa para los que aman los animales y comprenden que lo único que nos falta es que hablen, porque lo que dicen es cierto. Veamos ahora esos personajes y esas personas que van a actuar dentro de la historia, cómo los vamos a clasificar. De acuerdo a la importancia, entonces tenemos unos principales, unos secundarios y unos terciarios. Obviamente, entre los principales vamos a tener aquí al protagonista y al antagonista. Entre los secundarios, podemos tenerlos, o sea, es el que va a ayudar siempre al protagonista a mover la acción dentro de la trama. Y tenemos unos terciarios o incidentales, que son aquellos que de pronto, cuando vamos escribiendo, necesito que alguien lleve, que fulano de tal sepa esto, tengo que enviarle, y meto aquí un cartero y tengo que mandar con él la carta. Ojo, pero siempre tienen que tener una función. No podemos estar creando personajes por crear, ni meter gente que no necesitamos en la obra. Todo el que entra, al igual que las cosas que entran, tienen que tener una función dentro de la obra. Ahora, vamos a empezar entonces con los principales. El principal tiene que ser, y aquí entra otra clasificación, un personaje que llaman redondo. Es ese personaje multidimensional donde tenemos que conocerlo todo, donde nos va a mostrar su conflicto interno, que nos va a mostrar toda su humanidad, que es la que va a hacer que se conecte entonces con el lector. También tenemos el antagonista, que también tendrá que ser un personaje redondo, o sea, con toda la complejidad del ser, que se la trasladamos a cualquiera de los personajes, así sea un animalito, así sea un extraterrestre. Los extraterrestres se enamoran, si los vamos a poner a comer, a bailar, pues tendremos que ponerle esos rasgos de humanidad que los caracteriza. ¿Para qué? Para que el lector se sienta conectado entonces con el personaje. Así es que se hacen entonces los personajes inolvidables. En el antagonista es
puede ser el mismo protagonista, antagonista, cuando tiene un conflicto interno que lo está desbaratando o que no lo deja actuar o que lo hace actuar de cierta forma y lo lleva y le genera un conflicto, porque es digamos que el antagonismo es esa fuerza que se opone a los deseos y a lo que quiere cumplir, a las metas que quiere el protagonista. Y siempre tiene que existir, así sea yo misma, mi peor enemiga, tengo que crear ese conflicto y mostrar ese antagonismo para que se sienta. Por lo tanto, si yo le meto una persona, por ejemplo, como era antes, con un estereotipo de héroe y un villano, que es el antagonista, ya no vamos a hacerlo como lo hacían antes, un estereotipo ahí simple y plano, sino que le vamos a poner toda esa complejidad de los seres humanos. Entonces, también si vamos a crear un antagonista dentro de la historia, tendrá que ser con las mismas características y con la misma complejidad del protagonista para que la historia nos salga regia. Cuando tenemos los secundarios, pues ya no es tan importante. Sería genial que lográramos también transmitir cierta humanidad y tendrá ciertas características, pero no en toda la forma y la complejidad que tiene el protagonista y el antagonista. Y como les digo, los incidentales pues no necesitamos, ahí sí es de los que llamamos simplemente planos. No necesita mayor descripción ni nada, simplemente entra y sale sin ninguna función y por eso, además de plano, diremos que es un personaje estático, que el contrario es el dinámico, que siempre van a ser los personajes principales y hasta el secundario, que pueden catalogarse dependiendo pues cómo vamos realizando entonces nuestra acción. Existen otras clasificaciones y que nos hablan entonces de personajes estereotipos. Y ustedes van a encontrar que eran esos personajes que nos decían, o tipos o arquetipos que se basan en modelos de conducta y entonces nos hablaban siempre del héroe, nos hablan del inocente, nos hablan del sabio, nos hablan del bueno, del malo, y son, digamos que eran arque, arquetipos, y los traducían, pero como de manera plana. Hoy no, hoy tenemos que crear un personaje con toda la robustez de su humanidad y con todo para poder hacer, sobre todo en la novela. En los cuentos no es tan importante, pero vamos a ver entonces qué es lo que tenemos que ver en cada uno y sobre todo cómo vamos a armar nosotros nuestros personajes, cómo le vamos a dar profundidad, cómo vamos a hacer nuestra fichita para que el personaje nos muestre por el camino y vamos a crear el arco narrativo del personaje que nos va a mostrar qué lo empieza a conflictuar, dónde empieza su conflicto, cómo lo lleva, cómo produce ese conflicto, el efecto y cómo termina ese efecto que siempre en el principal tiene que mostrar evolución. Siempre debe haber evolución en los personajes y se debe hacer sentir al lector. Entonces, vamos a continuar y vamos a ver cómo es que vamos a caracterizar un personaje para presentarlo con toda la complejidad y multidimensional de manera que lo podamos, que la gente lo pueda conocer a fondo y que podamos presentar en nuestra narración ese ser así, humano, que pueda transmitir su humanidad. Vamos a hacer una ficha técnica y en ella lo primero que tenemos que hacer es cómo vamos a presentar o cómo lo vamos a caracterizar físicamente.
Entonces nosotros en nuestra ficha vamos a poner cómo va a tener el cabello, cómo va a tener los ojos, pero más que eso, cuando miremos, caractericémoslo por algo como un tic, como un gesto que usualmente hace cuando no le gusta algo, para que empecemos a diferenciar los personajes, ¿no? Entonces ya sabemos que si este es el del tic, ese estamos ante esta persona y que eso se lo causa tal cosa, vamos a ver, a descubrir por qué, o puede ser un tic fisiológico, o puede ser simplemente un tic que aparece cuando él va a tener alguna reacción. Pero entonces, en lo primero, toda esa descripción física. Dentro de esa descripción física, ya nosotros tenemos que tener claro qué estatus va a tener nuestro personaje. Entonces, de acuerdo a su estatus, vamos a ver forma de vestir. Esa forma de vestir también va a ser de acuerdo a su personalidad. Entonces, si es una persona cuadriculada, va a vestir de cierta forma. Entonces, de una vez definimos cómo se viste, si es una persona alocada, una apasionada, que es una persona feliz todo el tiempo y de ideas jóvenes, se va a vestir de cierta forma. Entonces, todo eso lo vamos anotando dentro de las características físicas. Dejamos estos aspectos de una vez listos en nuestra ficha para que sepamos cómo es que vamos a encauzar nuestro personaje. Además, tenemos de la descripción física, que como le digo, es bueno que se inventen gestos y tics para que haya como una comunicación no verbal que identifique al personaje. También tenemos que ver esta persona cómo habla. Y tenemos que ver, de acuerdo a la clase y del estatus, darle el habla. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Generalmente ponemos a hablar a las personas como hablamos nosotros, ¿no? Y no salimos de las mismas si hablamos de forma coloquial, entonces todos los personajes van a hablar en forma coloquial. No. Para irle dando su propia voz, tenemos que distinguir su habla, saber que si estamos hablando de una persona, un burócrata o alguien muy formal, tendrá que hablar de cierta forma, muy diferente a, por ejemplo, como hablan los jóvenes. Ustedes ven que ahora nos dicen, estoy whatsappeando, hoy, marica, porque no lo saludan a uno y dicen, hola, marica, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, no, o lo dice, ay, abuela, tú ya estás bomber, es algo así, como que ya está, no tienen ni idea, estás suelta, pues. Entonces, tendremos que, por eso les decía, observen y miren a todo el mundo cómo reaccionan y cómo cada persona es diferente y cómo cada ser humano, según la etapa de su vida, va a actuar de una manera diferente. Entonces, dependiendo la edad en la que tengamos todo, tendrá un habla diferente. Ahora, para cuando nosotros vamos a decidir cómo va a hablar, si lo va a hablar de forma sencilla, si lo va a hablar natural, si lo va a hablar coloquial, si lo va a hablar formal, también tenemos que fijarnos en algo que es muy importante. Él habla en la época en que estamos contando la historia. No podemos hablar como los jóvenes de hoy si los cuentos que estamos echando o lo que estamos narrando pertenece, por ejemplo, a nuestra juventud, donde cuando había un celular no había nada, donde teníamos otras visiones y donde hacíamos otras cosas muy distintas y donde se hablaba muy diferente. Entonces, tenemos que ubicarnos en la época, es importante. Si ustedes leen, por ejemplo, Don Quijote, pues hablan como se hablaba el español en esa época. Hoy hablan de manera diferente. Entonces, si lo escribieran hoy, ya no utilizarían ese lenguaje. Ahora, tenemos que ver también, como les digo, conocer el estatus, porque de acuerdo al estatus social que utilice, pues también será su manera de hablar. Entonces, todo eso lo vamos anotando, vamos viendo de qué región es, porque ustedes saben, si ustedes ven cómo eran los costeños,
Entonces el costeño se come algunas palabras, entonces nosotros podemos ir en el habla que le vamos a poner para diferenciarlo de una vez cómo habla, de qué, cómo, en qué forma, de qué regionalismos utiliza, y vamos caracterizando perfecto entonces a nuestro personaje. Ahora, tenemos que darle profundidad, o sea, la humanidad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Que es lo más complicado. Entonces, cuando yo hablo de eso, tenemos que empezar por ver cómo se comporta, cómo es su temperamento. Es una persona que ya, como le llaman ahora, bipolares. Un rato está contenta y el rato está peleando y está furiosa. O es una persona pasiva, tranquila, que no le inmuta nada, es una persona que sopesa lo que hace, es una persona impulsiva, que no piensa dos veces las cosas que hace o que habla más rápido que lo que piensa, es triste o es soñador, bueno, es apático, no le gusta salir, no le gusta hablar. Todo eso tenemos que definirlo de acuerdo al estatus, de acuerdo a la persona, de acuerdo al personaje que estamos haciendo, y todo eso lo vamos anotando. ¿Qué más le va a dar profundidad? ¿Qué más es lo que tenemos que mirar para darle profundidad al personaje? Tenemos que mirar su personalidad. Ustedes van a encontrar un mundo de clasificaciones, de características de acuerdo a la personalidad en la psicología. Entonces, si ustedes ya quieren profundizar en el asunto, pues bajan y miran y ya le ponen, ya saben las reacciones que le va a poner a su personaje. Entonces, pero a grosso modo, miramos si es una persona sensible, si es una persona sentimental, si es una persona hiperkinética, muy nerviosa, si es una persona cuadriculada, metódica, ¿sí? Si es una persona que habla con pasión, si es una apasionada. Vamos a ver, vamos a ver también, por ejemplo, esa persona cómo vive. Si nosotros miramos y si vive acorde, cómo se presenta, o si está fingiendo una cosa y aparenta otra, mire, ahí empezamos a crear cosas extrañas. Entonces, definimos cómo va a vivir, cuáles son sus rasgos de temperamento, cuáles son sus de personalidad. Vamos a ver cómo vive, porque eso también nos va a decir mucho. Si encontramos la cocina llena de trastos y la cama sin tender, pues ya nos está diciendo mucho, ¿sí? Si entramos a su casa y es todo en orden y perfecto, pues ya nos está diciendo mucho. Y así en el sitio donde entren, si es donde ella vive o donde él vive, vamos a definir también dentro de acciones, no deteniéndonos a describir de manera plana la cosa, sino mostrando, o sea, mediante acciones, uno puede entrar a su cocina y saca su pocillo y está impecable, y uno dice, y abrió el cajón de los cubiertos, y estaba, sí, y uno va contando la historia, pero va mostrando cómo es ese ser humano y que se identifiquen, y el que es desordenado y es loco y es... Entonces, imagínense, y entró a la casa y se resbaló contra tal cosa porque la escoba estaba atravesada. Uno no tiene que decir que es desordenado. Con acciones va mostrando también el desorden. Ahora, cuando ya tenemos esos aspectos, también tenemos que indagar por lo profundo. Tenemos que indagar por esos problemas que tienen adentro. Yo por eso les decía a ustedes, y vean la importancia de lo que se dijo y el porqué de lo que yo les hacía escribir desde el comienzo.
Se trataba de que ustedes hicieran tratamiento de personaje, que ustedes se conocieran a sí mismos. ¿Para qué? Para que cuando van a ser sus personajes, no vayan a ser los mismos suyos, sino, pero saben cómo, qué afecta, qué traumas trae un personaje. Y eso es importante. Describir también en la ficha técnica, por ejemplo, el pasado del personaje. ¿Por qué? Porque ese es el que genera los traumas que traen las personas, los conflictos internos que traen, que pueden ser muchos si uno ve cómo los superan, ve una persona, por ejemplo, opacada, con baja autoestima, que la han maltratado, uno averigua por qué viene con esa autoestima tan baja, qué le pasó. ¿Por qué? Es importante, porque si quieres superar ese conflicto, pues tendremos entonces que saber cuál es para poder ayudarle a superarla y mirar cómo lo hacemos con verosimilitud, o sea, que parezca real, que no sea nada complicado ni nada que nos vaya que aparecer de pronto y sin saber ni por qué. No, todo tiene que irse mostrando pausadamente y así también la personalidad, ir dando daticos de vez en cuando para que vayan entendiendo por qué esta persona es de tal o cual manera. Entonces, vemos cómo los traumas también y su forma es importante. ¿Por qué? Porque eso nos está diciendo cómo va a reaccionar y cómo se comporta frente a todos. De manera de su forma de ser, de acuerdo a su personalidad, pues van a ser sus reacciones y nosotros tenemos que saber. Entonces, por eso yo les digo, no podemos nosotros reaccionar de una forma, por ejemplo, si nosotros, una persona apática, que no se le da nada por nada, pues seguramente que ni reacciona frente a un hecho que a los demás les impresiona. ¿Sí? Entonces, siempre es necesario, de acuerdo a los rasgos de la personalidad, ver cómo son las relaciones también con las otras personas. Ahora vamos a ver el tema del conflicto para que vean el antagónico, por ejemplo, con uno mismo o cuáles son los conflictos que uno tiene y que debe superar y que nos lleva a transformarnos, que es lo importante, porque la transformación es vital en la novela. No puede salir la persona tal cual llegó, porque estamos hablando de un transcurso de tiempo donde tenemos posibilidades de ir conociendo y de desarrollar ese conflicto. Entonces vamos a entrar en el tema que me adelanto, pero de una vez para que vayan viendo del conflicto, aunque ya, por ejemplo, ustedes, algunos de mis alumnos que se me adelantan siempre, pero bueno, igual no se puede dejar si yo les digo hagan un cuento, y es obvio, todavía no saben ni lo que es el cuento, ni nada, sino simplemente para que tengamos en cuenta los elementos que vamos hablando de los que estamos tratando hasta ahora, que hasta ahora no hemos visto sino el narrador, por ejemplo, para que hagan su cuento. Ahorita estamos viendo ya los personajes, pero ya los estoy metiendo en el tema del conflicto. Algunos se me metieron porque ya saben que tienen que hacer un personaje redondo y conflictuaron, digamos, sus personajes, eso está muy bien. Entonces, por ejemplo, recordamos el cuento de que nos contaban de esa casa donde habían ruidos y donde no sabían qué pasaba, el conflicto, el miedo, qué va a pasar, ¿sí? Ahora, el que nos contó lo que pasaba con el hombre que salía a la cárcel y sus problemas frente a cómo voy a reaccionar cuando salga, era su primer dilema, su segundo dilema, que le digo a mi novia, qué va a pasar, si me va a recibir, será que me vuelve conmigo. Todo eso son conflictos y dilemas que tenemos que resolver dentro de un escrito y que nos van a conducir a reacciones que después miraremos, pues, cómo se hacen los finales
o cómo se termina el cuento, el desenlace, pero que nos van a ayudar en todo ese arco narrativo a definir en qué momento este personaje comienza a ser explícito sus conflictos para crear entonces, digamos, ir creando esa tensión necesaria para que nos lleve al clímax y cuando el clímax, cuando lleguemos allí, a ver cómo lo empezamos a resolver y cómo hacemos de crecer esa tensión para ya resolver el final del cuento, que como les digo, en cuento puede ser abierto o cerrado, es decir, resolver el asunto y de una vez dejar que la gente lo comprenda o simplemente dejarlo a la imaginación entonces del lector. Bueno, ya para terminar, vamos a clausurar el tema del conflicto diciendo, tratando de entender bien en qué consiste y qué es ese conflicto narrativo. Ya le dije, es el enfrentamiento de dos fuerzas opuestas que quieren por tener para lograr un objetivo final, digamos. Entonces, o es esa fuerza que se opone a lo que quiere, al deseo que quiere el protagonista. Hay, digamos, una clasificación de tres clases de conflictos. Uno, el conflicto interno, otro, el conflicto social y otro sería el conflicto natural o conflicto supremo. El conflicto interno, entonces, es el conflicto con nosotros mismos. Es ese conflicto que hace que la persona muestre todos sus rasgos de humanidad. Es ese conflicto que tiene toda persona, porque todos no somos ni buenos ni malos, somos como grises, tenemos de todo, tenemos cualidades, tenemos defectos. Entonces, tenemos conflictos, tenemos problemas, tenemos dilemas que tenemos que resolver porque somos seres humanos. Eso es lo que tenemos que transmitir en el conflicto interno. Ustedes van a encontrar en la literatura conflictos por todos lados y conflictos que marcaron ese personaje y lo hicieron destacarse y tenerlo todavía nosotros en la cabeza. Por ejemplo, Ana Karenina. Ese conflicto y ese dilema de esa mujer, de saber que es una mujer casada y que se enamora de otra persona, saber qué va a hacer si dejar a su marido o irse con él, qué pesa más ese dilema cuando le dice el esposo que le va a quitar a sus hijos. Me atrevo a dejar a mis hijos, ¿cómo hago para recuperar a mis hijos? Ese dilema final donde lo pierde todo, donde ella se siente vacía y donde ya y el dilema para tomar la decisión, ¿qué voy a hacer con mi vida hasta que resuelve definitivamente suicidarse? Ese es un personaje inolvidable. Pero ¿qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que tiene Ana Karenina? Humanidad. Nos mostró un ser que sufre en todas las dimensiones, ¿sí? Y nos lo transmitió como lectores y por eso es inolvidable el personaje. Lo vemos también, por ejemplo, en el dilema de Madame Bovary, que se casa con ese médico que al fin y al cabo es solo médico, solo vive para su medicina y se le olvida que tiene esposa. Y pide una vida, ella triste, ella que soñaba con tantas cosas, que quería ser citadina y se me involucra en un pueblo donde no tiene nada. Entonces, esos dilemas que tiene esa mujer que quiere ser diferente, que quiere vivir como no, sin tener las posibilidades de vivir como ella quiere, todos esos dilemas de la infidelidad y para ver cómo se viste y para buscar de sus amantes, todos esos dilemas son humanidad. Y eso es lo que hace a sus personajes inolvidables. Entonces, ese sería, digamos, que el conflicto interno, cuando hay esa lucha interior con nosotros mismos,
donde nosotros mismos somos los antagonistas y no necesitamos ahí tener un antagonista. Ustedes ven, por ejemplo, hoy la literatura actual se centra más en este tipo de conflicto y cuenta unos relatos donde la tensión dramática está dada por el mismo sujeto cuando está contando su historia. Nos está contando su vida, pero le mete esa conflictualidad en su vida, que es lo que hace que nos muestre a unos seres humanos increíbles. Por ejemplo, ustedes ven en Alice Munro, ella son relatos de vida que solo muestran la humanidad de sus personajes. Ahora, el conflicto social, cuando hablamos de conflicto social ya entra otra parte que es la que va a impedir que cumpla el deseo el protagonista. Puede ser una persona, puede ser un grupo social, un problema social el que impida que él cumpla sus deseos. Si es el antagonista, entonces también tendremos que mirar que como son, como ya les dije, esos personajes redondos, el antagonista también tendrá que tener su conflicto. Algo lo lleva a que sea maluco si es que lo estamos catalogando de malo, de villano, pero ya no el simple villano estereotipo que nos decían, o el héroe, no, aquí tenemos que darle carne, tenemos que moldearlo como ser humano, ver por qué su rabia, por qué su odio, por qué esas reacciones, cómo reacciona frente a la gente, y entonces miren ustedes la belleza que vamos a hacer si le vamos a dar una humanidad distinta al protagonista y otro al antagonista, y eso se siente, ¿sí? El tercero sería el de la fuerza, el conflicto natural o el conflicto supremo, que no depende de nosotros, porque en el conflicto interno lo importante es que nosotros lo tenemos que resolver, solo nosotros. En cambio, en este conflicto no podemos involucrar a nadie si no es un hecho que nos lleva y nos conduce al conflicto. Por ejemplo, en la dama de las camelias, la enfermedad, ¿sí? Una madre que sabe que está con un cáncer terminal y le dicen eso y ella no sabe. El primer dilema, le cuento a mis hijos, le cuento a mi marido, ¿qué voy a hacer con mi vida? No hice nada. Y empieza ese dilema, ¿puedo hacer todavía algo? O me dejo morir, o me hago el tratamiento. Son todos esos dilemas humanos tan lindos que hay que saber manejar entonces en la literatura. Entonces, fíjense que hasta ahí quedamos, ya vimos protagonistas importantes y los antagonistas, y hay que saberlos hacer para que sean inolvidables, porque tenemos infinidad de prototipos, digamos, de personajes que no se olvidan y que quedan en la mente de la gente porque se supieron hacer muy bien. Por ejemplo, un Frankenstein con todas sus características diferentes. Ya vimos a Ana Karenina, ya vimos, por ejemplo, en Romeo y Julieta, ese Romeo Montesco con los Capuleto, ese conflicto social que surge ahí en esa, en esta historia con los personajes. Hay muchas cosas que podemos leer para aprender, porque como les dije, hasta aquí yo les enseño, pero ustedes tienen que leer y con ojos ya de lo que saben de escritores, empezar a mirar cómo se desarrolla el conflicto en todas estas narraciones hermosas que tenemos, cómo se desarrollaba en la historia o en la novela clásica, cómo la desarrollamos en la novela actual, para que vayan aprendiendo y viendo. Igual lo pueden hacer al estilo clásico, igual lo pueden hacer al estilo actual, pero el todo es que ustedes suelten la mano y la imaginación y que con ojos de escritor entiendan y miren
cómo muestran el conflicto o para que aprendan por medio de acciones a ver el conflicto y no por la simple narración. Quedaría pendiente lo del nombre de los personajes, que son también muy importantes porque como que les define, les va a dar su carácter. Sin embargo, nosotros vemos también que podemos escribir sin dar nombres, no necesariamente tenemos que tener el nombre. Yo por ahí tengo un cuento, a ver, ya que tengo por aquí a la mano algo. Por ejemplo, les voy a leer uno con relación al nombre de un cuento mío que se llama Terror en el Parque. En la esquina del parque se encuentran las peras malogradas. Así llaman a tres chicas de fácil virtud que se han convertido en el terror del barrio. Usan faldas cortas, piercing en la lengua y en la nariz y mechones color violeta, rojo, azul, cobalto. No tienen más de 18 años. Durante todo el tratamiento del cuento yo hablo de la del mechón cobalto, la del mechón rojo, sí, pero nunca les pongo nombres. Igual el personaje es el de cabeza de policía o sí, y no le pongo nombres, solo al que cuando termine el cuento, donde termina, solo hay un nombre en el cuento. Hay otros que dicen simplemente A, B, C, eso va de acuerdo a la estructura que ustedes le quieran dar y de la complejidad que le quieran dar a la historia. Pero sí es bueno también tener en cuenta que si le vamos a poner un nombre, tiene que ser acorde con la época que se está contando, buscar el nombre de la persona de esa época y no sofisticarles, pues, por ejemplo, contar en la época de Bolívar, ponerle una chica cielo, Chicago, como la ponen ahora las Kardashian a sus hijos, porque en esa época ni se imaginaba uno poner un nombre de esos, pues de pronto hasta Colombia sí, pero otros nombres no se les pondrían a los hijos. Entonces, vean ustedes, ya hemos terminado y creo que con esto les redondeo todo lo del personaje. ¿Cuál va a ser la tarea? Ya ustedes se definieron como personaje y ustedes saben cómo son. Cuando yo les ponía cuando les preguntaba quién soy y los pongo a que me lean quién soy, cuando les digo que miren su chica interior, qué les dice ahora esta mujer vieja, era para que recordaran la niñez y vean cómo también, o sea, cómo eran de niñas y cómo son de viejas, para que vayan viendo la diferencia. Cuando yo les decía, miren qué es lo que tienen atorado en el alma, saquen ese odio, saquen esa envidia, saquen ese amor, saquen ese odio, saquen ese duelo, saquen todo. ¿Para qué era? Para que ustedes supieran manejar las emociones, que es lo que tienen que retratar en sus escritos cuando están haciendo sus personajes. Entonces, digamos que yo los hice perfilarse a ustedes mismos como personajes. ¿Para qué? Para que los personajes que ustedes armen sean diferentes a ustedes, para que sientan que todos tienen que tener unas características distintas. Entonces, para completar yo esta metodología loca que les estoy inventando, ahorita ustedes me van a hacer un personaje diferente a ustedes. Van a hacerle la perseguidora a alguien, así sea al marido, al hijo. Si tienen un familiar o alguien con problemas, el chico o la ovejita negra, muy chévere, pero entonces empiecen a analizarlos desde que se levantan. Empiecen a mirar cuando se levanta cuál es la apariencia de la persona que se levanta, con lagañas, espelucado, cómo reacciona, ¿sí? Porque algún día tendremos que ver una persona así. O el que se acuesta desmaquillado, el que se acuesta maquillado como amanece, con toda esa pintura caída, cómo se levanta, cómo reacciona cuando se levanta, cómo se desayuna, qué come, cómo charla, cuál es su temperamento, cómo es su personalidad. Indaguemos qué les pasa por dentro,
¿Cuáles serán esos traumas que tienen para ser como es? Indaguemos todo y me cuentan un personaje especial, el que ustedes quieran, háganle seguimiento por un día y lo vamos a describir. ¿Para qué? Para que ustedes vean que ese es un tipo de personaje. Para que cuando ustedes armen otro personaje, vean que tiene características diferentes, que habla diferente. ¿Para qué? Para que no traslademos nuestra propia experiencia y nuestra propia voz siempre a todos los personajes. Entonces resulta que uno está escribiendo y uno está escribiendo, habla normalmente como en forma coloquial. Y entonces todos los personajes hablan en forma coloquial. Pero si es que todos los personajes no hablan lo mismo. Entonces vamos a tener el que habla como los chicos jóvenes, con toda esa jerga, con todas esas groserías que dicen más groserías que palabras, con todos esos modismos de brom, de no sé qué lo llaman a uno cuando uno es ya viejo. eh, Tienen un mundo de jerga impresionante. Entonces, busquemos todo eso y empecemos a armar nuestros personajes y a ver que cada uno sea completamente diferente al otro. Por eso les digo, miren los tics, miren los lunares, las cosas que tienen, para que la descripción y la voz, sobre todo, la voz sea diferente. Entonces, los espero el viernes para ver cómo nos va con la tarea. Bye.